Como podemos ver, aquí tenemos el circuito de toda la fuente conmutada y a simple vista podemos ver que es muy sencillo y fácil de realizar debido a los pocos componentes necesarios para realizarla. Como podemos ver, en un principio tenemos una entrada de voltaje de red que, como ya mencioné anteriormente, puede ser desde 85 voltios AC hasta 260 voltios AC. Esto es muy útil ya que podremos alimentar esta fuente conmutada tanto en voltajes de red de 110 como de 220 sin ningún problema y sin tener que modificar el circuito, lo cual lo hace universal y muy versátil. Luego ese voltaje circula a través de un fusible de 1 amperio, el cual se encarga de protegernos del circuito, que en caso de que algún componente fallara, incluso el TNY277PN llegara a entrar en corto, el fusible se quemaría o se fundiría, evitando mayores problemas. Después del fusible contamos con un NTC, el cual en el circuito físico sería esta lentejita verde, el cual se encarga que al momento de enchufar el toma de la fuente conmutada a la red no se produzcan chispas, ya que por un breve momento limita la corriente de carga de los capacitores de filtrado. Luego del NTC contamos con un varistor S14K350, que es este azul que podemos ver aquí, el cual se encarga de proteger al circuito de picos de voltaje. Es decir, si por algún caso dado, se produce un pico de voltaje en la red mayor a 350 voltios, el varistor conduciría colocando en corto la fase y el neutro y con ello logrando que se funda el fusible, evitando que ese sobrevoltaje nos llegue a dañar el circuito de la fuente conmutada por sobretensión. Luego tenemos un capacitor de 100 nanos, el cual simplemente es para evitar posibles ruidos que pudieran interferir en el funcionamiento de la fuente conmutada. Luego, ese voltaje llega a un puente de diodo, el cual se encarga de rectificar el voltaje alterno de entrada y entregarnos un voltaje DC a su salida, que luego carga un capacitor de 10 microfaradios, el cual se encarga de filtrar el voltaje. Luego, ese voltaje atraviesa un filtro EMI, el cual es el encargado de eliminar ruidos que pudieran provenir de la red o incluso evitar que los propios ruidos de conmutación de la fuente conmutada salgan hacia la red. Luego del filtro EMI también contamos con otro capacitor de filtrado de 22 microfaradios y ya este voltaje ya rectificado y filtrado nos llega directamente al transformador de ferrita. En este caso, como pueden ver, es un transformador muy pequeño, ya que al trabajar con alta frecuencia los transformadores se reducen y se hacen muy chiquititos. Pero este transformador no puede trabajar directamente con el voltaje de red ya rectificado, que en mi caso, al ser un voltaje de red de 120 voltios, serían un voltaje de aproximadamente 160 voltios rectificado. Y para ello, aquí entra en juego el protagonista de este circuito, el TNY277, que por motivo de mi cámara no podemos ver en este momento, pero se encuentra ahí abajo, debajo de esa paleta de cobre. Bueno, pero ¿qué hace el TNY277?
El TNY-277 se encarga de generar un tren de pulso de alta frecuencia de 132 kHz para controlar el transformador de ferrita y de esa manera lograr que éste funcione correctamente, el cual al conmutar el transformador se induce un voltaje en su bobinado secundario que luego es rectificado por este diodo de alta velocidad SB560 y se rectifica ese voltaje alterno de alta frecuencia en un voltaje continuo de 12 voltios DC, como ya mencionamos. Ya este voltaje rectificado de este lado atraviesa un inductor para reducir el ruido de conmutación que se pudiera filtrar y luego es rectificado nuevamente por un capacitor de 1000 microfaradios. Ya ese voltaje ya rectificado y filtrado ya llega directamente a la salida de la fuente conmutada para ser utilizado. Pero este circuito cuenta con una característica que para hacer que el voltaje de salida sea completamente estable, contamos con un comparador de voltaje, el cual en el momento que obtenemos estos 12 voltios DC que decíamos a la salida, este activa este autoacoplador, el PC817, para indicarle al integrado TNY277 que estamos obteniendo el voltaje deseado a la salida para que este baje su ciclo de trabajo y a su vez evitar que el voltaje de salida se salga de los parámetros que hemos fijado, que en este caso es de 12 voltios. Ahora, en el momento de aplicarle carga, el voltaje tenderá a caer un poco, pero el comparador de voltaje, el TL431, a través del octacoplador le indicará al TNY277 que aumente el ciclo de trabajo para de esa manera lograr que el voltaje sea completamente estable, ya sea con carga o sin carga. Y esto funciona de la siguiente manera: en el momento que hemos logrado el voltaje 12 voltios a la salida, el TL431, que es el comparador de voltaje, activa un LED que se encuentra internamente en el PC817. Este LED, al encenderse, conduce una pequeña corriente entre estos dos terminales, con lo cual le indica al integrado TNY277PN, que es el que se encarga de que todo el circuito funcione, el estado de voltaje de salida, es decir, si debe aumentar el ciclo de trabajo para mantener el voltaje de salida o si debe reducir el ciclo de trabajo para evitar que el voltaje de salida se exceda. Y así básicamente es el funcionamiento de este circuito. El TNY277PN internamente trabaja a 132 kHz fijos para lograr conmutar o hacer funcionar correctamente transformadores de ferrita. Un punto muy importante es que estos transformadores de ferrita, para realizar este tipo de circuito, deben tener gas, es decir, en su núcleo de ferrita, en la columna central, debe contar con un pequeño espacio de aire, ya que de lo contrario el núcleo se saturaría y el circuito no funcionaría correctamente o se sobrecalentaría. Ahora, para embobinarlo se procede de la siguiente manera. Primeramente empezaríamos bobinando la primera mitad del bobinado primario, que serían 50 espiras, siempre recordando el sentido de giro,
Una vez bobinadas esas 50 espiras, se aísla el bobinado con una buena capa de cinta aislante y luego se procede a bobinar las 12 espiras del bobinado secundario. Una vez bobinada dicha espira, vuelve y se aísla con buena cinta aislante y procedemos a bobinar las 50 espiras restantes del bobinado primario. Una vez bobinado el bobinado primario, se aplica una capa de cinta aislante y se procede desde el punto de transformador que dejaremos a positivo, un bobinado de 20 espiras. Este bobinado de 20 espiras no es crítico, ya que es más que todo para un blindaje, para evitar interferencias. Por último, el TNY 277PN, al ser un integrado de encapsulado C8, SO8, es muy similar a un 555, por lo que este integrado, al ser pequeño y manejar la potencia que maneja en este circuito, que sería alrededor de unos 15 vatios, tiende a calentarse un poco y si no lo disipamos, el integrado terminaría por morir. Para solucionar esto, normalmente en las PCBs que se diseñan de fábrica, se deja un plano de cobre entre sus pines 5, 6, 7, 8, que sea lo más grande posible para disipar el calor generado por el integrado producto del MOSFET interno al trabajar a plena potencia. Pero en mi caso, como esta PCB es reciclada, obviamente no iba a contar con ese plano de cobre para disipar el integrado. Pero la solución es muy sencilla. Como ven, he soldado esta pequeña aleta de cobre entre los pines 5, 6, 7 y 8 que van unidos a negativo para disipar el calor. Como ven, así me ha quedado muy, muy bonito. Y esta aleta de cobre la realicé con tubería de cobre utilizada para refrigeración, la cual aplasté con un martillo para hacer la recta y luego con una tijera para metal la recorté a la medida. Luego estañé y soldé en esos pines. Este es muy, muy importante, ya que realmente este circuito a plena potencia levanta mucha temperatura. Incluso creo que esta letica es un poco pequeña para mi integrador, pero procuraré nunca trabajar este circuito a plena potencia por mucho tiempo. Otro punto que deben tener en cuenta es que si pueden utilizar un diodo a la salida del SB, pues en mi caso el SB560, que sería este, de mayor potencia, mucho mejor, ya que este en concreto, el SB560, tiende a calentarse un poco al exigirle un amperio a la fuente. A utilizar dos de estos en paralelo y con ello es todo. Se reduciría la disipación total del circuito. Ya eso depende de tu gusto. En mi caso lo dejaré así, ya que este circuito no va a trabajar por mucho tiempo a plena carga. Aquí tenemos un LED, el cual simplemente es para visualizar cuando el circuito esté encendido. Otro punto importante de este circuito es que cuenta con protección contra cortocircuito. Es decir, que por más que nosotros hagamos un corto accidental a la salida del circuito o intencional, el circuito simplemente dejará de funcionar y no pasaría absolutamente nada. Y bueno, espero haberme explicado bien.
Si no, me lo dejan ahí abajo en los comentarios y estaremos viendo un nuevo vídeo tratando de explicar mucho mejor el funcionamiento de este circuito. Bueno, aquí tenemos el integrado TNY 277, el transformador de ferrita, la red, el comparador de voltaje TL431 y el octocoplador. Y veámoslo funcionar. Para ello, primeramente conectaré la alimentación del circuito que proviene de este cable. Bueno, antes de continuar, es muy importante que trabajar con circuitos que se alimenten con voltaje proveniente de la red es altamente peligroso, ya que podrías recibir una descarga y podría ser fatal. Por lo que si realizas circuitos que se alimenten directamente de la red sin tener conocimiento, todo esto será bajo tu responsabilidad. Así que, habiendo dicho esto, todo lo que hagas será bajo tu propia responsabilidad. Como venía diciendo, aquí tenemos el voltaje de entrada, el cable de red que nos trae voltaje de entrada, que en el caso es de 110 voltios AC, y aquí tenemos los cables de salida. Y energicemos el circuito a ver qué tal funciona. Recuerden que yo siempre tengo cuidado y siempre utilizo un transformador de aislamiento. Ahí lo he conectado a la red y como podemos ver, ahí está el LED encendido indicando de que el circuito ya está funcionando. Pero ahora probemos el sistema de protección de la fuente. Como ven, puedo hacer un cortocircuito y a la fuente conmutada no le pasa absolutamente nada. Incluso el cortocircuito puede ser indefinido, que al circuito no le pasará nada. Ahora chequemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida de este sistema. Para ello, aquí tenemos mi multímetro y lo colocaremos en escala de voltaje alterno para ver el voltaje de red con el que estoy alimentando la fuente conmutada. Y como ven, en este momento tenemos un voltaje de red de 110 voltios AC, que es el voltaje de la red doméstica de aquí en Venezuela. Ahora pasemos el multímetro a escala de voltaje DC y chequemos el voltaje que tenemos a la salida. Y como ven, tenemos efectivamente 12.7 voltios. Y si hago un corto, el voltaje se va a cero y al momento de desaparecer el corto, el voltaje vuelve a 12.6. Ahora apliquémosle carga. Para ello tengo esta lamparita incandescente de 12 voltios, la cual utilizaremos como carga para lograr un consumo de 1 amperio. Tenemos 3 lámparas e iremos encendiendo secuencialmente hasta lograr encender las 3. Ahí tenemos la primera lámpara. Medimos el voltaje a ver cómo se comporta y como ven tenemos esos mismos 12.7 voltios DC a la salida, completamente esto. Vamos con la segunda lámpara. Como ven, ahí está encendida y volvemos y medimos el voltaje y seguimos teniendo 12.7 voltios DC y todo está frío.
Siempre tengan cuidado al manipular circuitos alimentados directamente en la red, ya que esto es muy peligroso. Y todo fuente conmutada tiene una parte caliente y una parte fría. La parte caliente corresponde a la parte que trabaja con la voltaje de red, y la parte fría con el voltaje de salida ya aislado por el transformador. Pero en este caso estoy tocando el disipador de calor del TNY 277, el cual corresponde a la parte caliente. Yo lo toco porque estoy utilizando un transformador de aislamiento, pero ustedes nunca jamás intenten esto a menos de que tengas experiencia trabajando con estos circuitos. Ya sabes que todo es bajo tu propia responsabilidad. La aleta disipadora en estos momentos apenas está tibia. Encendamos la última lamparita. Y como ven, la fuente se banca las 3 lamparitas sin ningún problema. Y volvemos y medimos el voltaje. En este caso, al exigirle la carga completa que es capaz de entregar esta fuente de 1 amperio, el voltaje ha caído unas milésimas. Ahora es de 12.6 voltios. Pero aún así es completamente estable, porque solamente ha variado unas milésimas. Y ahora sí, la aleta disipadora está calientita, pero nada fuera de lo normal. Y como ven, el circuito ha sido todo un éxito. Creo que este es el circuito de fuente conmutada más sencillo y a la vez potente que se puede realizar, ya que esto es muy pequeñito. Si te pones a analizar todo el circuito completo así como está, a pesar de que es una PCB reciclada, la cual agujería para insertar esos nuevos componentes, es muy chiquitita y del tamaño de un adaptador de pared de igual potencia. Voltaje de red 110 voltios así. Este circuito yo lo he diseñado para alimentar un disco duro externo, el cual poseía un adaptador de pared de 12 voltios 1 amperio, pero lamentablemente este murió. Así que en su reemplazo estaré utilizando este circuito que acabamos de ver. Y bueno, muchachos, eso es todo. Y nos vemos en un próximo vídeo.